tiene una maestría en investigación biomédica básica y un doctorado en ciencias biomédicas de la UNAM. Le otorgaron la medalla Gavino Barreda por la mejor tesis de doctorado de su generación. En 1989 es contratado como Assistant Professor en el prestigioso Baylor College of Medicine en Houston, donde estuvo hasta 1995, año en el que regresa a México como investigador titular del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Ha recibido más de 30 premios nacionales e internacionales, como la de investigador por la Alexander von Humboldt y premio al mejor desarrollo tecnológico de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica en 3 ocasiones, entre varios otros premios. Sus proyectos han sido financiados por entidades como los NIH de Estados Unidos, también la National Science Foundation, la Fundación Americana de la Fibrosis Quística y la Asociación Americana del Corazón. Ha graduado una gran cantidad de estudiantes de posgrado y licenciatura. Varios de ellos son ahora investigadores independientes en instituciones en Estados Unidos, Europa y México. Cuenta con 5 patentes internacionales y 3 nacionales. Ha fungido como asesor científico para varias compañías internacionales. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel y también investigador titular C en la UNAM. El doctor Luis Vázquez nos va a platicar hoy sobre el diseño de vacunas de nueva generación contra el SARS-CoV-2 mediante uso de nanopartículas genéticamente codificadas. Pues, y más que agradecer que esté hoy con nosotros al doctor Luis Vaca, pues le cedo la palabra. Le voy a pedir al resto de la audiencia que mantenga su micrófono y video apagados. Y la sesión de preguntas, al final les voy a pedir que lo hagan o a través del chat o pidiendo la palabra para cederla y hagan sus preguntas. Muchas gracias, doctor Luis Vaca. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Este es el título de la plática que les quiero dar. Ahorita creo que está muy de moda pues el desarrollo de vacunas. Hay muchas dudas sobre cuáles son las vacunas adecuadas para SARS-CoV-2. Entonces voy a hablar un poquito sobre el desarrollo que hemos hecho nosotros y compararlo un poco con las vacunas que están ahorita aplicándose para que ustedes tengan una idea en qué son parecidas o en qué son diferentes ambas tecnologías. Y voy a hablar también un poco sobre cuáles son las diferentes tecnologías que se están utilizando para las vacunas que se están aplicando ya a nivel mundial contra el SARS-CoV-2. Entonces, primero les voy a hablar un poco de la tecnología que hemos desarrollado, que empezamos a trabajar en esto hace un poco más de 20 años, 25 por ahí, y los avances que tenemos hasta hoy día con esta tecnología. Y voy a hablar un poco de las aplicaciones de esta tecnología para una vacuna contra COVID-19. Entonces, primero quiero platicarles un poco, para los que no están familiarizados con temas de vacunas, cuáles son los principales problemas de las vacunas modernas. Uno de los problemas más importantes es que requieren una cadena fría desde que se producen y hasta que se aplican al paciente. No pueden calentarse las vacunas porque pierden sus capacidades funcionales y entonces tienen que mantenerse la gran mayoría de las vacunas a entre 4 grados o menos centígrados, pero otras vacunas, como van a ver ahora, las vacunas nuevas de COVID que están basadas en ácidos nucleicos, tienen que estar a menos 80 grados. Entonces, la cadena fría es un reto muy grande para la vacunación porque se pueden vacunar las grandes ciudades que tienen acceso a electricidad y refrigeración, pero como ustedes se imaginarán, ciudades pequeñas o lugares aislados rurales donde no hay luz y donde son de difícil acceso, es muy difícil mantener las vacunas a esa temperatura. Entonces, poblaciones rurales, poblaciones indígenas muchas veces no son vacunadas porque las vacunas no pueden mantenerse de forma adecuada en estos sitios. Otro de los problemas es que las vacunas, por ejemplo, más modernas, las vacunas recombinantes, son caras, son costosas, son complejas de producir. Eso aumenta el costo de estas vacunas y las vacunas además requieren algo para que puedan producir una respuesta inmune adecuada. Esto se conoce como adyuvantes y en la mayoría de los casos
los adyuvantes son los responsables de producir las reacciones secundarias que vemos posteriores a una vacuna. No es propiamente el elemento de la vacuna, sino son los adyuvantes los que pueden generar dolor local, fiebre, inflamación, etc. De hecho, en el caso donde se han visto reacciones adversas como shock anafiláctico con la vacuna de Moderna, el shock anafiláctico, la reacción alérgica severa, se produce no por el RNA de la vacuna, sino se produce por uno de los adyuvantes que se utilizan, que es el polietilenglicol. En personas alérgicas a polietilenglicol, si se les inyecta polietilenglicol, pues tienen una reacción alérgica severa que puede terminar en un shock anafiláctico. El otro problema también de las vacunas asociado al primer punto es que tienen una vida de anaquel limitada de algunos meses, aún manteniéndose a 4 grados, tienen que estarse cambiando en todas las farmacias de toda la República Mexicana o de hecho de todo el mundo. Entonces, como ustedes imaginarán, pues los fabricantes pasan este costo al usuario final. Entonces, si hay que estar recambiando las vacunas en todas las miles de farmacias que hay en todo el mundo, pues alguien tiene que pagar el costo de lo que se conoce en inglés como restocking, o sea, el cambio del stock de las vacunas por vacunas nuevas, y pues esto tiene un costo y pérdidas para las compañías que se lo transfieren directamente al consumidor. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, teníamos como 2 alternativas. Una alternativa era pues dedicarle muchos años de investigación y empezar desde cero para tratar de desarrollar una tecnología que pudiera eliminar todos los problemas que les mencioné en la página anterior, en la diapositiva anterior, y la otra era, pues mejor estudiar algo que ya hubiera resuelto estos problemas de estabilidad en la naturaleza, algún elemento que los hubiera resuelto y tomar ventaja pues de millones de años de evolución, en lugar de tratar de empezar desde cero. Y eso fue lo que hicimos. Hace ya casi 25 años, un poco más, empezamos a trabajar con unos virus que infectan a insectos, específicamente a lepidópteros, o sea, insectos que tienen alas, que vuelan. Y estos virus aparecieron hace aproximadamente 62 millones de años en la faz de la Tierra. Entonces llevan pues ya algunos millones de años evolucionando y perfeccionándose y perfeccionando su forma de infectar al insecto, pero también de mantenerse en el medio ambiente, porque como ustedes imaginarán, de aquí a que llega un insecto a comerse una hoja contaminada por un virus, pues pueden pasar semanas, meses o incluso años. Entonces, estos virus que infectan a insectos, esta familia en particular, que se conoce como baculovirus, desarrollaron un mecanismo para mantenerse en el medio ambiente durante muchos años sin perder su capacidad infectiva. Y este mecanismo consiste en que los virus se introducen, se guardan adentro de un cristal de origen proteico. Este cristal se conoce como poliedra porque tiene de hecho una estructura poliédrica, como van a ver más adelante. Y los virus adentro de este cristal proteico pueden durar muchos años en las hojas. Entonces, cuando llega una larva y se come una hoja contaminada, como vemos aquí, las poliedras, que son esas bolitas que se ven en la hoja, pasan al intestino de la larva y con el pH básico del intestino, la poliedra se desensambla y libera a los virus que están en su interior, los cuales infectan el tracto digestivo del insecto y de ahí se pasan al resto del insecto y convierten al insecto básicamente en una máquina de producir virus. Después de algunos días de infección, básicamente el 70% de la proteína del insecto son virus. A ese nivel llega a ser la producción de virus y toda la larva se licúa, se convierte en una bolsita totalmente licuada, se pierde totalmente la morfología del insecto y todo el interior está lleno de miles de millones de viriones. Estos virus se secretan nuevamente al medio ambiente ya incorporados en la poliedra y así es como el virus se recicla nuevamente esperando que llegue otra larva y se coma una hoja contaminada por estos virus. Existen diferentes poliedras o cuerpos de oclusión que también se les llaman, como podemos ver. ¿Logran ver mi mouse? Sí. Ok. Como ven aquí, hay poliedras que contienen muchos de estos virus. Estos virus están encapsulados en una capa proteica. Cada una de estas rayitas que se ve aquí sería un virión.
Se llaman baculovirus porque tienen forma de bastón o báculo del latín, por eso se llaman baculovirus, tienen forma de bastón. Y algunos virus, algunas de las familias, por ejemplo, los nucleopolidrosis de este tipo, se guardan en esta proteína y esta bolsita con 7, 8 virus es lo que vemos aquí adentro de esta poliedra. Esta es la poliedra, está formada básicamente de una sola proteína que es la poliedrina. El 90 y tantos % de la poliedra es poliedrina. También tenemos otros virus que están individualmente contenidos. Aquí ven que es un paquetito, aquí es un solo baculovirus, pero de nuevo se incorporan en la poliedra. Entonces tenemos estas diferentes familias y tenemos como otro grupo, otra familia de virus que también forman esta poliedra, pero básicamente la poliedra es muy pequeña y solamente contiene un solo virión. Entonces, estas pueden tener decenas o cientos de virus, igual que estas, pero la de la extrema derecha solamente es un virus por cada matriz de poliedrina. Cabe decir que estas partículas de poliedrina pues tienen miles de copias de la proteína poliedrina. Aquí lo que vemos es una animación hecha con un Lego y lo que podemos ver es cómo las partículas virales tienden básicamente a armarse por sí solas con un poco de energía. En este caso la energía es agitar al matraz. En el caso de la célula, la energía pues son los movimientos de los líquidos en el interior de la célula que produce el acercamiento de diferentes proteínas y terminan con la formación de partículas. Entonces, la formación de estas poliedras o de la aglomeración de partículas de proteína, eso puede ser un fenómeno fisiológico, como en el caso de los virus o en el caso de la miosina en los músculos, que también son fibras que se forman de la aglomeración de proteínas individuales, como la miosina. Y también se puede ver en casos patológicos, como en el caso del Alzheimer, donde se hacen las placas de beta-amiloide, que son formaciones de proteína o acúmulos de proteínas que son nocivos para el organismo. Aquí les enseño una microscopía electrónica para que vean lo bonitas que son estas partículas. Aquí se pueden dar cuenta por qué se les llamó poliedras, porque tienen forma poliédrica. En el centro de la microfotografía podemos ver los poros donde se ocluyen los virus, como les había mostrado anteriormente, como lo estoy mostrando aquí con el mouse, con el puntero. Y como se forman estos cristales es que la unidad básica es un trímero. Como todos sabemos, un cristal no es más que la repetición de una estructura primaria sencilla, que se repite muchísimas veces y así es como se forman los cristales. Entonces, la estructura básica son 3 monómeros de poliedrina que se ensamblan y los trímeros se ensamblan en múltiples conformaciones hasta formar la partícula poliédrica. Cuando vimos esto y que los virus podían mantenerse adentro de la poliedra por decenas de años, inclusive, pensamos que la poliedra pues era un conservador natural de proteínas, porque el virus a final de cuentas no es más que proteínas y ácidos nucleicos. Entonces se nos ocurrió que a lo mejor podría ser interesante tratar de robarle su casa al virus, robarle la poliedra y nosotros manejarla por medio de modificaciones genéticas y en lugar de que él contuviera en su interior virus que conteniera mejor proteínas de interés, en este caso, por ejemplo, antígenos para producir vacunas. Entonces pensamos que si el principio de conservación de los virus se mantenía, las vacunas o los antígenos introducidos en estas partículas deberían de durar pues muchos años y ser termoestables y no requerir cadena fría, etc. La ventaja de estas poliedras es que como son partículas, o eso es como talco, pues, si ustedes echan talco en agua, pues el talco se precipita. Igual estas partículas, si las suspendemos en agua y lisamos las células donde las producimos, podemos obtener con una centrifugación muy sencilla a las partículas, de tal forma que la purificación de estas partículas es muy sencilla, muy fácil. Se puede hacer incluso con una centrífuga clínica, ni siquiera se requieren ultracentrífugas o centrífugas de alta velocidad. Entonces tenía muchas ventajas este sistema. Entonces lo primero que hicimos fue clonar a la poliedra del genoma de estos baculovirus que teníamos aislados y estudiar la formación de la poliedra.
Y para estudiarla, lo primero que decidimos hacer es fusionarla a una proteína fluorescente, en este caso la proteína verde fluorescente, para poder verla, para poder visualizarla por microscopía confocal, que es mucho más rápido que estar haciendo todo el tiempo microscopía electrónica. Entonces, lo que hicimos es producir estas fusiones de la proteína poliedrina con la proteína verde fluorescente, y aquí lo que pueden ver abajo, esto se ve como redondo porque este es el núcleo de una célula de insecto, que es donde producimos en cultivos de células de insecto a la poliedrina, y cada una de estas bolitas es una poliedra verde porque tiene la proteína verde fluorescente. Si las purificamos, las podemos ver como se ve aquí a la derecha, la poliedra ya purificada. Ya no tiene obviamente la forma del núcleo porque aquí están adentro del núcleo de una célula, pero lo podemos romper el núcleo, la membrana y purificarlas, y las podemos obtener con altos grados de pureza con un simple paso de centrifugación. Y podemos obtener, pues, con un cultivo una gran cantidad de poliedra. De hecho, aquí vean un tubito, ustedes ven, como pueden ver, se ve turbio. Estos tubos florecen, básicamente con un puntero podemos ver cómo florecen, y tienen millones de partículas de poliedra con la proteína verde fusionada. Cuando empezamos a estudiar a la poliedra, una de las preguntas que teníamos es ¿por qué la proteína poliedrina forma poliedras? ¿Por qué no forma cubos? ¿O por qué no forma pirámides? ¿O por qué no forma otra estructura, no? Esferas, otra cosa. ¿Por qué forma poliedras? Entonces empezamos a estudiar la estructura de la proteína y empezamos a encontrar algunas mutantes que ya no formaban poliedras, lo que formaban eran cubos, como podemos ver en la parte de arriba. De hecho, aquí pueden ver en la extrema derecha una célula de insecto, y el cuadradito que se ve aquí, el cubito que se ve aquí, es una partícula de poliedra. No sabemos por qué estas partículas ya no se forman muchas, sino solo se forma una en el núcleo de la célula. Creemos que el tamaño tiene que ver, aunque en algunos núcleos podrían caber por lo menos 2 o 3, pero por alguna razón siempre vemos solamente una sola partícula de poliedra cuando tenemos la mutación que la hace cúbica. Aquí podemos verla cómo está floreciendo porque tiene la GFP, y aquí podemos verla en el centro por microscopía electrónica de barrido, podemos ver perfectamente el cubo. Abajo tenemos pues a la poliedra Walter, que no tiene la mutación, que forma las poliedras típicas, y vean ustedes como adentro del núcleo de la célula pues hay un montón de estas poliedras. Cabe recalcar que estas poliedras ya no llevan virus en su interior porque le hemos introducido mutaciones para evitar que se meta el virus. ¿Y por qué no queremos que el virus esté en su interior? Porque si vamos a usar estas matrices de proteínas como vacunas, pues queremos que lleven solo nuestro antígeno, no queremos que lleven al baculovirus en su interior. Después lo que hicimos es empezar a cortar a la poliedra en diferentes fragmentos, a la poliedrina, a la proteína que tiene 245 aminoácidos, la empezamos a cortar en diferentes fragmentos para ver cuál era el fragmento mínimo capaz de seguir produciendo nanopartículas. Y encontramos pues varios fragmentos que producen nanopartículas, no era solo uno, vamos a ver eso más adelante. Podemos, de hecho, por un gradiente de sucrosa separar a las partículas en tamaños, como podemos ver aquí, desde el 40% que son partículas muy pequeñas hasta más del 60% donde son partículas que pueden tener 6 o 7 micras. Entonces, las partículas que se producen con estos fragmentos de la poliedrina, que no es la poliedrina completa, ya no tienen forma de poliedra, sino tienen formas amorfas, pero siguen siendo partículas, y como pueden ver son polidispersas, es decir, pues tienen diferentes tamaños, aunque la gran mayoría se concentra alrededor de los 100 nanómetros de tamaño. Hemos encontrado muchas otras mutaciones que producen pues poliedras muy interesantes, como pueden ver aquí, esta es la poliedra silvestre, que no tiene ninguna mutación, esta es la cúbica, la mutación que ya les había mostrado anteriormente. Hay una que produce pirámides, pueden ver esta forma piramidal que tienen aquí. Hay otras que producen como túbulos, que es esta mutación de este aminoácido, y hay otras que producen agregados amorfos, como podemos ver aquí. Podemos hacer, como son fluorescentes y con microscopía confocal, podemos hacer la reconstrucción dentro de estas células. Vean, aquí está el cubo de la cúbica, aquí está la amorfa, y aquí está la otra poliedra que hace como túbulos. Y lo que está en azul es el núcleo de una célula de insecto. Entonces, estas son
microscopías electrónicas de células vivas que tienen en su interior las partículas, porque las infectamos con un baculovirus que ya lleva la construcción de la poliedra fusionada a la proteína verde fluorescente. Una de las cosas que quisimos entender es qué diferencias había entre en la partícula wild type, que es un cristal, y estas otras partículas de formas amorfas o cúbicas. Entonces, lo que decidimos ver es si realmente esto se comportaba como un cristal o más bien como un gel. Y un experimento que utilizamos es un experimento muy sencillo, que es fotoblanquear un pedazo de la partícula y ver si la proteína fluorescente que está alrededor de este lugar que fotoblanqueamos eventualmente recubre o migra por difusión a la parte donde estaba fotoblanqueada la proteína fluorescente. Entonces, este es un experimento típico que se conoce como FRAP o Fluorescence Recovery After Photobleaching. En este ejemplo en particular se hace con células, pero nosotros lo hemos hecho con partículas. Pero es el mismo principio, fotoblanquea y entonces la difusión permita que por difusión, por movimiento browniano, básicamente, eventualmente los hoyos sin fluorescencia se rellenan. Y podemos medir el tiempo de rellenado de estas cosas y esto nos habla directamente de la velocidad de difusión. Entonces, una de las cosas que encontramos, como podemos ver en la gráfica de abajo, es que la poliedra Wildtype, pues, realmente tiene muy poca movilidad después de muchas horas. Se cubre muy poco de la región que fotoblanqueamos, pero el fragmento que utilizamos de la proteína, este es la wild type, que son los 245 aminoácidos, pero el fragmento que utilizamos, que son los primeros 110 aminoácidos, es decir, la mitad de la proteína, más o menos un poco menos de la mitad, lo que encontramos es que, además de que se sigue aglomerando en partículas, estas partículas ya se comportan más bien como geles, porque después de unas horas vemos que se recubre la parte que fotoblanqueamos. Esta facilidad de difusión no era una cosa puramente teórica que queríamos explorar, una curiosidad científica, sino lo que queríamos ver es qué tan rápido se pueden disolver estas partículas, porque si las vamos a inyectar en animales, no queremos que permanezcan ahí pues muchos meses. Queremos que las partículas se puedan desensamblar en el organismo y puedan generar la respuesta inmune que queremos con los antígenos que llevamos ahí contenidos. Entonces, lo que hicimos fue inyectar intramuscular a ratones y utilizar un equipo de bioluminiscencia y biofluorescencia, y lo que podemos ver son estos puntitos, son los sitios donde inyectamos 10,000 partículas de poliedrina este es el caso de una de las mutaciones que hace que la poliedrina sea menos estable, no es tan rígida, tiene que ver con los experimentos estos de fotoblanqueo, que vemos que se rellena más rápido, que es el caso que vemos aquí, y vemos en este caso, por ejemplo, vean ustedes cómo a los 10 días de haber inyectado las partículas, ya básicamente la fluorescencia desapareció, mientras que en la wild type, 10 días después de haberla inyectado, permanece la fluorescencia, y de hecho podemos en estos animales, porque están anestesiados, están vivos, seguir la fluorescencia en los sitios de inyección y podemos ver cómo algunas fluorescencias caen muy rápido, en cuestión de unos cuantos días, de 3 o 4 días, ya toda la fluorescencia se absorbió, lo que quiere decir que la partícula se desensambló y desapareció del sitio de inyección, pero tenemos otras mutantes que también son interesantes porque tardan pues a lo mejor un par de semanas en reabsorberse la proteína. Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues nos permite tener sistemas de entrega de vacunas, de entrega de absorción rápida, media o lenta. Entonces, creemos que eso es una ventaja muy importante para poder determinar si queremos que la vacuna se entregue de golpe en 2 días o se tarde en entregarse en unas 5 o 7 días o 2 o 3 semanas. Aquí podemos ver cómo se empiezan a ensamblar estas partículas. Cada una de estas puntitos que vemos en realidad no es una molécula de poliedrina, sino son muchas que se ensamblan y luego se empiezan a acumular en estos cúmulos en las células. Y como tienen a la proteína verde fluorescente, pues podemos seguir la formación de estas partículas amorfas. De hecho, hemos también intentado simular cómo se pueden armar estas partículas y por qué lo que no logramos entender todavía es por qué hay un punto en el cual llegan a un tamaño específico y dejan de crecer, como podemos ver en la animación que está aquí.
O sea, llegan a un tamaño en particular y dejan de crecer. Aunque hay un rango, son polidispersas, pero ese rango pues va de 100 a 400 nanómetros, o sea, no es un rango tan amplio. No es que las partículas crezcan y lleguen a ocupar la totalidad del núcleo, una de las partículas, por ejemplo, que pudiera ser a lo mejor de 4 o 5 micras, no llegan a ser así, no sabemos exactamente por qué. Como yo les decía, estos son los 245 aminoácidos de la poliedrina wild type, la proteína que forma la poliedra, y cuando empezamos a cortarla en fragmentos nos dimos cuenta que más bien el amino terminal el que tenía la capacidad de autoagregación y la unidad mínima que continuaba autoagregándose eran los primeros 58 aminoácidos de la proteína o los segundos 58 aminoácidos. Este es el 1 a 110 que les había mostrado hace un momento que inyectamos en animales para ver. Como les había dicho, estos fragmentos, a diferencia de la proteína completa, no forman poliedras, sino forman partículas amorfas. Se siguen agregando como partículas, pero ya no tienen la geometría poliédrica. Una de las cosas que encontramos es que en realidad no es la secuencia, porque si tratamos de encontrar motivos de secuencias repetidas que pudieran decirnos ese es el dominio de nucleación del cristal o de formación de la partícula, no encontramos ninguna secuencia en particular. Las secuencias son muy diferentes, por ejemplo, de 1 a 58 a 58 a 110. Lo que sí encontramos es una serie de betas y alfas en un orden particular y de una longitud específica que sí parecían ser importantes para la formación del agregado. Entonces lo que hicimos fue, como les había dicho, fusionar a la proteína verde fluorescente en la partícula en la secuencia de los primeros 110 aminoácidos y empezamos a inyectar animales con con esta poliedra partícula con la proteína verde fluorescente y la idea era, la proteína verde fluorescente si la inyectamos en animales es muy poco inmunogénica, no podemos encontrar anticuerpos como podemos verlo aquí en este verde clarito. Sin embargo, cuando la inyectábamos a la proteína verde fluorescente fusionada a los primeros 110 aminoácidos de la poliedra como una partícula, encontrábamos que se producía una muy buena cantidad de anticuerpos que empezaban a aparecer por ahí de la semana 2 y se mantenían por muchas semanas. Estos anticuerpos son anticuerpos específicos contra la GFP, aunque también hemos encontrado anticuerpos contra los primeros 110 aminoácidos de la poliedrina. Aquí solamente estamos evaluando por ELISA los anticuerpos anti-GFP en los sueros de ratones inmunizados por vía intramuscular con las partículas o con la proteína verde fluorescente pura, sin formar partícula porque no tiene los primeros 110 aminoácidos de la poliedrina. Cuando a la proteína verde fluorescente le ponemos adyuvante, entonces ya, como se ve aquí en verde un poco más oscuro, ya responde, pero requiere adyuvante. La proteína GFP por sí sola no es inmunogénica, requiere el adyuvante que les platicaba hace un rato de las vacunas, que prácticamente todas las vacunas comerciales hoy en día llevan adyuvantes. Sin embargo, cuando nosotros comparamos en rosita contra azul a la partícula de poliedrina GFP con y sin adyuvante, la verdad es que el utilizar adyuvante ya con la partícula no hace ninguna diferencia. Y siguen produciendo anticuerpos con y sin adyuvante, por lo cual esto nos decía que no necesitamos tener adyuvante. Y de hecho medimos los títulos en los animales, los seguimos hasta por 24 semanas, los anticuerpos se mantienen muy bien hasta por 24 semanas, como podemos ver aquí, de hecho no han bajado, duran varios meses, con una sola inmunización de la poliedrina, duran varios meses los anticuerpos anti-GFP, y cuando sacamos los títulos, pues tenemos realmente títulos muy altos de anticuerpos y con nuestra partícula, el utilizar o no adyuvante baja un poquito el título, pero en realidad no baja tanto. O sea, el adyuvante ayuda un poco a la partícula, pero no tanto como para justificar el uso de adyuvante con todas las reacciones adversas que tienen los adyuvantes que les platiqué hace un momento. Otra cosa interesante, y esto rompe un poco los cánones de la inmunología que uno encuentra clásica en los libros, es que la inmunología dice que para que haya una buena respuesta inmune tiene que haber inflamación. Por eso la mayoría de los adyuvantes pues, son detergentes o son sustancias que generan inflamación para poder producir una respuesta inmune vigorosa. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que las partículas de poliedrina GFP inyectadas intramuscular realmente no producen inflamación. Los tejidos no muestran ningún tipo de inflamación. En cambio, la proteína GFP con adyuvante
Aquí estamos utilizando el hidróxido de aluminio, que es un adyuvante que se utiliza en prácticamente todas las vacunas de uso humano que hoy en día podemos conseguir en la farmacia. Vemos que sí se produce inflamación y esto es más evidente en la almohadilla del animalito. Vean ustedes el ratón inyectado en la patita, como tiene la patita pues casi del doble del tamaño del animal vacunado o inyectado en la patita con nuestras partículas de poliedrina GFP. Y la diferencia entre esas dos pues es que aquí lleva adyuvante la GFP y aquí la poliedrina GFP no lleva adyuvante. No vemos inflamación. Después quisimos ver pues cuánto duraban estas partículas a temperatura ambiente, entonces exploramos varias temperaturas, menos 20, menos 70 grados durante un año, las estuvimos manteniendo así durante un año, temperatura ambiente o bien leofilizadas y mantenidas a temperatura ambiente. Y como ustedes pueden ver, principalmente lo más importante que quiero que vean es las gráficas en café y en amarillo. Después de un año, la respuesta inmune se mantiene muy bien, prácticamente igual que las partículas que se mantuvieron ya sea a menos 20 en rosa o a menos 70 grados. Entonces el experimento lo que consistió es mantener las partículas y tomarlas al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. De hecho, continuamos el estudio por 2 años, pero ya no traigo esas gráficas. Los mantuvimos hasta 2 años a las temperaturas que ya les mencioné y lo que hacíamos es cada 6 meses tomar una alícuota de esa partícula de poliedrina GFP, inyectábamos ratones y veíamos si había respuesta inmune midiendo la cantidad de inmunoglobulinas IgG que encontrábamos. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay prácticamente decaimiento, excepto a 4 grados. A 4 grados sí no es muy adecuado mantener a las partículas, no sabemos exactamente por qué, pero 4 grados no es bueno. Pero temperatura ambiente, leofilizadas o sin leofilizar se mantienen muy bien. Desde luego, menos 20 o menos 70 grados, pues se mantienen muy bien también los 2 años que exploramos en el estudio. Entonces, esto nos dice que las partículas las podemos mantener a temperatura ambiente y leofilizadas por hasta 2 años y cuando las inyectamos, es como si estuvieran recién producidas, producen una respuesta inmune vigorosa y no hay diferencia entre partículas recién hechas o partículas mantenidas leofilizadas a temperatura ambiente por 2 años. ¿Cuáles son las conclusiones que hemos encontrado utilizando a la GFP como inmunógeno en nuestras partículas? Bueno, lo que encontramos es que podemos caracterizar estas partículas, son fáciles de producir y de seguir porque son fluorescentes. Se les puede fusionar cualquier proteína. Aquí les enseñé la GFP, pero como les voy a enseñar más adelante, hemos fusionado péptidos y proteínas a este fragmento de poliedrina 1 a 110. Se puede purificar fácil por centrifugación de baja velocidad. Hemos hecho algunos estudios y más o menos con una centrifugación o un par de centrifugaciones y un lavado con PBS o solución salina, tenemos arriba del 95% de pureza, lo cual es pues, realmente sorprendente con simplemente centrifugar a una centrífuga clínica de baja velocidad. Son estables por varios años, los hemos seguido hasta 2 años, pero la verdad es que no hemos seguido más de 2 años, pero creemos que pueden durar varios años, quizás 5 o 6 años, no sabemos. No requieren el uso de adyuvantes, como yo les demostré, la partícula per se estimula una respuesta inmune vigorosa sin necesidad de usar hidróxido de aluminio o escualeno o cualquiera de estas cosas que se utilizan como adyuvantes en vacunas comerciales. Y como tenemos una plataforma ya montada para producirla en células de insecto en cultivo, podemos responder de forma muy rápida a enfermedades emergentes. O sea, el diseño de una vacuna nueva nos llevaría a lo mejor un par de meses, empezando desde cero. Y la otra ventaja que tiene es que podemos utilizar una sola plataforma, que es esta, para producir muchas vacunas, en lugar como ocurre hoy en día, que básicamente cada vacuna comercial se produce con una plataforma diferente. Algunas se producen en bacteria, otras en células de insecto, otras en células de mamífero, otras en levaduras, o sea, todas las plataformas posibles. Además de la GFP, hemos producido vacunas también ya con antígenos de interés, que ya son de patógenos. Hemos trabajado con influenza aviar, con circovirus porcino y con una enfermedad que produce también trastornos neurológicos importantes en cerdos y en conejos, que es la enfermedad de Aujesky. Todas estas 3 son enfermedades virales. Hemos obtenido muy buenos resultados con estas 3 enfermedades, produciendo partículas con antígenos de estos virus, tanto de influenza aviar, donde usamos la hemaglutinina, como circovirus, que utilizamos
el ORF2, la proteína 2 que forma la nucleocápside del circovirus, y en la enfermedad de Augeski utilizamos 3 antígenos diferentes porque consideramos que pueden ser los más importantes para producir una respuesta inmune y anticuerpos neutralizantes contra el virus, y hemos encontrado resultados muy buenos en los animales diana, o sea, en los blancos. Influenza aviar la evaluamos en aves, circovirus porcino en cerdos, y Augeski lo evaluamos en ratones, y también hicimos algunos ensayos en conejo. No les voy a presentar los datos de esto, pero porque todavía seguimos en negociaciones con compañías farmacéuticas para la distribución comercial de estas vacunas, pero les voy a presentar algunos datos de lo que hemos avanzado también con SARS-CoV-2. Como ustedes se darán cuenta, pues las vacunas que hemos explorado hasta ahorita son vacunas de origen veterinario, no humano, y la razón de hacer esto es muy estratégica, porque sacar una vacuna a nivel comercial en medicina veterinaria tiene mucha menos restricciones que en medicina humana. Entonces, es mucho más económico, las pruebas clínicas son mucho más fáciles y más sencillas y más económicas, y llegar al mercado es mucho más fácil que con vacunas de uso humano. Por eso empezamos a trabajar en medicina veterinaria, para probar el concepto de nuestra tecnología en una plataforma relativamente fácil que es con medicina veterinaria. Sin embargo, como ustedes saben, pues ahorita estamos enfrentando una pandemia. Tenía más de 100 años que el mundo no se enfrentaba a una pandemia así. La pandemia anterior fue la de la fiebre, influenza española de 1917. Entonces, como ustedes saben, estamos en un problema que la humanidad no había visualizado hace muchísimo tiempo, y que ha metido en un problema económico, social, de salud impresionante básicamente a todos los países del mundo. No tiene caso hablar de los miles de muertos que ha habido ya a nivel mundial, y de los millones de infectados por este virus, todos lo sabemos. Quiero detenerme nada más un poquito para hablar cuáles son las vacunas que se están utilizando hoy en día. Hay básicamente como 4 grupos de vacunas. Las vacunas como Moderna y la de BioNTech son vacunas basadas en RNA envueltos en lípidos. Estos son RNAs que codifican principalmente para la proteína Spike, que es la proteína de superficie del coronavirus. Hay otras como AstraZeneca y CanSino, que lo que están utilizando es un virus que no es el coronavirus, sino es un adenovirus, es un virus distinto. Y lo que hacen es meterle el gen del spike, para que codifica para el spike, en el genoma del adenovirus, lo arman, y es lo que utilizan como vacuna a este adenovirus. Y bueno, otras vacunas como Medicago y Novavax, es la proteína pura. Estas son vacunas de origen proteico. Y bueno, hay otras vacunas más que utilizan otros tipos de virus, pero en este caso son virus que pueden ser infectivos. Nosotros decidimos trabajar no con una, sino con varias vacunas para tratar de resolver el problema de SARS-CoV-2, que consideramos que ahorita hay que digamos, mandar a todo el ejército contra esta pandemia, y en lugar de desarrollar un solo tipo de vacuna, decidimos utilizar varios tipos de vacuna utilizando esta plataforma. Básicamente, como yo les decía, es el péptido de los primeros 110 aminoácidos de la poliedra, y aquí le fusionamos el antígeno de SARS-CoV-2. También estamos desarrollando vacunas que tienen un dominio de unión a microRNAs, que son RNAs de doble cadena, pequeños, que modulan un montón de respuestas en la fisiología animal y vegetal. Y la idea de utilizar estos microRNAs es que algunos de estos microRNAs son moduladores de inflamación. Como ustedes saben, la enfermedad de COVID, el principal problema que tiene es que produce una inflamación muy severa, que puede llevar a fibrosis pulmonar y a falla pulmonar. Lo que realmente mata a los pacientes es la inflamación, más que la lisis de las células por el virus. Realmente lo que mata es una reacción inflamatoria muy severa en diferentes órganos, incluyendo el cerebro y otros más. Entonces, lo que hicimos fue fusionar un dominio de unión a microRNAs para cargar microRNAs en las partículas, y después tenemos una mezcla de antígeno, que sería nuestra tercera plataforma, antígeno de SARS-CoV-2 y dominio de microRNA, para tener estas
nanopartículas que pueden ser multifuncionales. Dentro de los antígenos que hemos utilizado, pues desde luego está la proteína de la corona, que es la que le permite al coronavirus ingresar a las células al unirse a su receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2 o ACE2, o Angiotensin Converting Enzyme Number 2, así es como se le conoce. Entonces, por eso al virus se le llama como coronavirus, porque estas coronitas que se ven en microscopía electrónica están formadas por la proteína spike o proteína de la corona. También utilizamos algunas proteínas de la nucleocápside y desde luego los microRNAs. Trabajamos con varios microRNAs moduladores de la respuesta inmune, entre ellos MIR23B, MIR128 y otros moduladores de citocinas proinflamatorias como MIR26B, que sabemos, ya tenemos mucha evidencia que regulan la inflamación en general. Y con esto podemos producir 4 diferentes tipos de vacunas que llevan ya sea los microRNAs o una o solo proteína, ya sea la de la corona de la nucleocápside o combinatorias de estas. Nuestras partículas, aquí vemos una microfotografía electrónica del SARS-CoV-2 y estas son nuestras partículas con la spike. Y vean pues que la idea que tenemos nosotros es que el sistema inmune monta una respuesta inmune muy vigorosa, porque el sistema inmune no puede diferenciar entre esta y esta. Para el sistema inmune siguen siendo 2 nanopartículas, tanto el virus como nosotros, que son extrañas, son ajenas, y por eso montan una respuesta inmune, en nuestro caso, sin necesidad de adyuvantes. Bueno, quería hablar un poco sobre la eficacia de las vacunas, porque se ha hablado mucho de que si las vacunas contra COVID son buenas o son malas. Dentro de las vacunas, por ejemplo, la vacuna del tétanos, que es de las más eficientes, tiene pues básicamente 100% de eficiencia. Ébola es una vacuna buena también. La de la polio, excelente. De hecho, estamos a punto de erradicar la polio en el mundo. Si la gente continúa vacunándose, lamentablemente han dejado de vacunarse y pues, ha habido brotes, ¿no? De hecho, es de los pocos países donde la gente ha decidido no aplicarse la vacuna del polio, son los únicos países que siguen presentando casos de poliomielitis en el mundo, que están en el continente africano. Básicamente Europa y América están libres de polio desde hace ya varios años. Entonces vean, manejamos eficiencias. El caso de la vacuna de la gripe común, pues tiene una eficiencia del 60%, pero todas las demás están arriba del 80%. En el caso de las vacunas que les platiqué hace un momento contra COVID-19, pues desde luego la más eficiente es la de Pfizer, es el RNA mensajero que codifica para la proteína de la corona o spike. La de Moderna también tiene una eficiencia muy parecida a la de Pfizer, también es un RNA. La Sputnik, que tiene 92, no está mal, y Novavax 89, la peor de todas pues sería Sinovac, pero aún así con 50% de protección, pues creo que es muy bueno, porque es mejor que ninguna protección. Como yo les digo a mis alumnos, no hay peor vacuna que la que no hay. Entonces, muchas gentes me han preguntado, es que ¿qué vacuna me pongo? Porque pues ahorita ya no hay Pfizer y nada más está, no sé, CanSino. Yo les he dicho a toda la gente, la peor vacuna es la que no tienes acceso. Entonces, de estar protegidos con un 50% a estar protegidos 0%, pues creo que es evidente cuál es la opción. Cuando nosotros produjimos estas partículas de la poliedra 110, en este caso solo les voy a presentar datos por cuestión de tiempo, con un fragmento de la spike, que es el RBD, que es el dominio de unión al receptor. En la spike, la proteína spike tiene un sitio que es el sitio que sabemos que se pega a la ACE2, a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor que lo mete a las células, y es este RBD. Y ya hay mucha evidencia agrupada alrededor de los primeros intentos de vacunas contra SARS-CoV-1, el SARS que apareció hace ya algunos años, y sabemos que el RBD puede generar anticuerpos que son neutralizantes y tienen un buen efecto. Entonces lo que hicimos fue producir al RBD solo, al RBD con nuestras nanopartículas, con la poliedra 1 a 110, los primeros 110 aminoácidos de la poliedrina. Como control también produjimos GFP para usarla como un antígeno no relacionado, y también
cuando produjimos RBD vimos que se producía como monómero, pero también a veces podíamos ver el dímero del RBD como podemos ver en este gel. Entonces checamos nuestras proteínas y vimos en geles que son bastante puras, incluyendo nuestras partículas de poliedrina con el RBD. Después lo que hicimos es ver si sueros de pacientes infectados con SARS-CoV-2 eran capaces de ver a nuestra partícula, es decir, había anticuerpos que podían reconocer al RBD aún inmerso en la partícula. Esa era la pregunta, y como ustedes pueden ver, lo pueden ver muy bien. Aquí podemos ver cómo si utilizamos a la poliedrina GFP, que es la que les mostré en un principio como control, es la misma poliedrina 110 aminoácidos, pero en lugar del RBD de la proteína de la corona, tenemos a la proteína verde fluorescente y los sueros de pacientes pues no reconocen nada. Y todos los sueros de pacientes que hemos explorado reconocen bastante bien por ELISA a nuestras partículas con el RBD. Cuando hemos hecho también ensayos, aquí no se los muestro por cuestión de tiempo, pero cuando hemos hecho ensayos con sueros de pacientes que no están infectados, pacientes control, que por PCR sabemos que no tienen la enfermedad de COVID-19, lo que vemos es que tampoco reconocen a nuestra partícula. Entonces son anticuerpos específicamente presentes en pacientes que por PCR y por sintomatología sabemos que tienen COVID-19. De hecho, podemos hacer, como les había mostrado antes, por microscopía confocal, podemos ver con un anticuerpo comercial anti-RBD en rojo y con el anticuerpo antipoliedrina 110 en azul, y podemos ver que la partícula tiene los dos proteínas, los dos fragmentos, los 110 aminoácidos de poliedrina y el RBD completo en la partícula, y los anticuerpos ven perfectamente a los dos en la partícula. La siguiente cosa que hicimos, pues hacer inmunizaciones en ratones con nuestras nanopartículas. Decidimos utilizar dos esquemas de inmunización: intramuscular, que sabemos que estas partículas, como ya les mostré con la GFP y con estudios que hemos hecho con influenza y otros virus, que intramuscular producen una respuesta inmune muy buena con IgGs, pero también decidimos explorar la vía nasal con la intención de ver si podíamos producir una vacuna nasal contra SARS-CoV-2. Que fuera mucho más fácil de aplicar, mucho más rápida. Desde luego, como ustedes se imaginarán, es mucho más rápido ponerle unas gotitas a una persona en la nariz que estar inyectando a personas. Es menos invasiva, etcétera. Lo ideal sería tener una vacuna poco invasiva y rápida de aplicar, como una vacuna de tipo nasal. Entonces, por eso exploramos estas dos vías. La intramuscular, que sabíamos que responde muy bien por experimentos que ya teníamos con otras vacunas hechas en esta plataforma de nanopartículas, y explorar la vía nasal, que era algo totalmente novedoso para nosotros, no sabíamos si iba a funcionar. Lo interesante de esto es que la mayoría de los libros de inmunología dicen que cuando uno vacuna vía mucosas, ya sea subcutáneo o bien oral o bien intranasal, lo que uno encuentra son IgAs. Sin embargo, como yo les voy a mostrar más adelante, nosotros encontramos tanto IgAs como IgG circulantes. Pues estamos produciendo una respuesta inmune sistémica en el animal cuando lo vacunamos vía intranasal con nuestras nanopartículas. Cabe recalcar que estas nanopartículas es como las hemos usado antes, sin adyuvante y sin nada. Son partículas purificadas por centrifugación, las cuantificamos y se las ponemos en gotitas al ratón en la nariz, o bien se la inyectamos intramuscular. Aquí les muestro los datos de IgGs, o sea, son inmunoglobulinas o anticuerpos circulantes en el suero de estos animales que fueron vacunados vía intranasal con nuestra poliedrina conteniendo el RBD del spike. Y vean ustedes cómo a las 2 semanas post vacunación nasal tenemos ya anticuerpos, y estos se mantienen por varias semanas presentes en el suero. Desde luego también hemos encontrado anticuerpos IgAs cuando hacemos lavados broncoalveolares de estos animales, pero lo que nos sorprendió muchísimo fue haber encontrado IgG circulantes en el suero. ¿Qué podemos concluir de los experimentos que hemos hecho hasta ahora con SARS-CoV-2 y con esta nueva plataforma? Bueno, podemos producir nanopartículas de poliedrina RBD, y estas nanopartículas son reconocidas por anticuerpos de pacientes infectados con SARS-CoV-2, o sea, el RBD se despliega en
en una forma nativa que la pueden ver los anticuerpos que vienen de pacientes que estuvieron en contacto con el virus, no con el RBD, con el virus completo. Entonces lo pueden ver bien. Pacientes que no tienen a la enfermedad no ven estas nanopartículas, o sea, no es un fondo inespecífico de los anticuerpos. Y anticuerpos comerciales reconocen al RBD aún inmerso en la partícula, lo cual es súper interesante. No hemos deshecho las partículas las ponemos en las placas de ELISA, ahí hacemos el ensayo y los anticuerpos lo reconocen y se pegan de forma específica. La otra cosa que les había dicho es que cuando inmunizamos roedores con una inmunización nasal, con nuestras nanopartículas se producen altos niveles de anticuerpos circulantes IgGs, pero también IgAs, los cuales estos anticuerpos los hemos ensayado y reconocen a la proteína Spike completa de SARS-CoV-2. Los anticuerpos, como ya les demostré, duran varios meses circulando en los animales vacunados vía nasal, lo cual es importante porque lo que queremos es que pues, los anticuerpos duren mucho tiempo, no que decaigan a los pocos días de haber sido vacunados. Nosotros teníamos un poco de preocupación de por ser una vacunación nasal y no intramuscular, que a lo mejor pudiera durar poco tiempo los niveles de anticuerpos, pero sorprendentemente los hemos seguido por hasta 8 o 10 semanas. Son experimentos que todavía seguimos continuando haciendo, los animales seguimos sangrándolos y seguimos cada semana evaluando IgGs en sangre y lo que hemos visto es que hasta ahorita no han decaído después de 10 semanas de estarlos evaluando. La otra cosa que quería concluir es que también hemos encontrado, lógicamente, anticuerpos IgAs, que son anticuerpos locales producidos en el epitelio en respuesta a estas nanopartículas que llevan el RBD. Entonces, la pregunta que mucha gente, alumnos y mucha gente me dice es, ¿tenemos una vacuna contra SARS-CoV-2? Yo creo que no. Lo que tenemos es un prototipo de vacuna que necesitamos evaluar con más cuidado, con más detalle. ¿Y qué necesitamos entonces? ¿Qué hace falta para que este prototipo se vuelva una vacuna? Bueno, tenemos que hacer una formulación. Ya hicimos la formulación para ratones, es decir, cuántas partículas vamos a poner en cada animal, en qué volumen, si va a ir en agua destilada, va a ir en sal, PBS, etcétera. Eso es lo que se conoce como formulación. Eso lo tendríamos que usar para poderlo utilizar en humanos, determinar la dosis, la cantidad el número de vacunaciones. A lo mejor necesitamos dar dos refuerzos vía nasal o a lo mejor solo uno. Tenemos que hacer toda la formulación y el protocolo de vacunación. Tenemos que hacer pruebas de toxicidad, que aunque hemos hecho ya algunas pruebas, como les mostré, no hay inflamación en animales inyectados, etcétera, tenemos que extender esto y que lo pueda hacer un laboratorio que esté avalado por la COFEPRIS para que nos pueda dar. No basta con que lo haga mi laboratorio, tiene que ser un laboratorio avalado por la COFEPRIS que nos pueda dar un registro, que nos permita obtener eventualmente un registro sanitario. Tenemos que hacer pruebas de estabilidad de la formulación, o sea, no es lo mismo tener la vacuna liofilizada, como les enseñé yo durante 2 años en la mesa del laboratorio, que realmente ya hacer pruebas estrictas de estabilidad, donde se tiene que calentar durante cierto tiempo a una temperatura controlada, no dejarla a temperatura ambiente como lo hicimos nosotros, sino ya evaluar diferentes temperaturas y ver la estabilidad ya de una forma más rigurosa. Desde luego también faltarían los ensayos clínicos desde la fase 1 hasta la fase 3, la producción masiva con estándares de alto nivel, con buenas prácticas de laboratorio. Esto pues no lo puede hacer la UNAM porque la UNAM es una universidad, no es una compañía, no tiene por qué hacerlo ni tiene por qué tener los procedimientos y los equipos para escalar a gran escala y producir millones de dosis de vacunas al mes o a la semana. Entonces, la UNAM no lo va a poder hacer. Esto necesariamente lo tiene que hacer una compañía farmacéutica que tenga la experiencia, la capacidad y los equipos. No es lo mismo en mi laboratorio producir 1 litro de cultivo de células de insecto que ya producir un bioreactor con a lo mejor 800 o 1000 litros. O sea, no es lo mismo. Entonces, nosotros no tendríamos la capacidad de ni siquiera producir más allá de 50 litros quizás. Entonces necesitamos necesariamente estar en contacto con una compañía farmacéutica y finalmente pues el problema de distribución también. Aunque yo tuviera ahorita 1 millón de dosis, pues no puedo irme a la calle a venderlas, ni tengo convenios con farmacéuticas o con
farmacias para poder distribuir la vacuna, ni tenemos, de hecho, ningún apoyo por parte del gobierno para que el gobierno pudiera distribuir estas vacunas. Entonces, pues todavía faltan muchos pasos para poder decir que tenemos una vacuna. Seguimos trabajando en evaluar la capacidad inmunogénica, ver qué cantidad de anticuerpos neutralizantes producen en animales, y pues tratar de convencer a alguien que le pudiera interesar invertir en esta tecnología para poder hacer ensayos clínicos, a lo mejor no llegar a fase 3, quedarnos en fase 1 y entonces transferir el estudio a alguna compañía farmacéutica que quiera continuar con las demás fases y pueda escalar el producto y pueda producir vacunas que son necesarias. Bueno, pues sería lo que les quería platicar el día de hoy. Vamos a dar lugar ahora a la sesión de preguntas y yo me voy a tomar la libertad de hacer la primera pregunta acerca cuando se genera la poliedrina y se le va a pegar el antígeno de interés. ¿Se producen ambas al mismo tiempo o se produce primero la poliedrina y luego se le pega el antígeno? Esa es una muy buena pregunta porque la mayoría de las personas que usan acarreadores producen el acarreador, pueden ser, no sé, nanotubos de carbón o cualquier estructura de estas, ¿no? O partículas de oro o de plata y luego le pegan lo que quieren acarrear. Entonces, el problema que esto tiene son dos. Uno es que la eficiencia no es al 100% y el otro es que de lote a lote la eficiencia varía. En este caso, como hacemos un gen de fusión de la poliedrina con nuestro antígeno de interés, la eficiencia de incorporación es del 100%. Y de lote a lote la variación es nula, porque es una sola proteína la que se produce. Las fusionamos los dos en genes en un solo gen. Un solo gen. Ah, excelente. Tengo una pregunta en el chat de Iván Santos. Dice, muy interesante, una pregunta, ¿el diseño del modelo a base de microRNAs estaría dirigido al tratamiento para enfermedad grave o sería un modelo doble con la región RDB? Yo creo que también es una muy buena pregunta esta, igual que la anterior. Yo creo que podemos tener, no hay que cerrarnos a una sola alternativa. Podría ser como tratamiento para controlar la inflamación, aunque la verdad es que ya tenemos fármacos que son muy buenos controlando la inflamación, como corticosteroides y muchas otras sustancias que utilizamos en la clínica de hace muchos años. Sin embargo, la ventaja que esto tendría es que tendría una modulación directa sobre el sistema inmune. Entonces, podría utilizarse como terapia con los puros microRNAs o bien combinado para vacunar y a lo mejor mejorar la respuesta inmune, sobre todo en pacientes de la tercera edad, que cuando son vacunados, su sistema inmune no responde con el mismo vigor que alguien que tiene, pues no sé, veintitantos años, ¿no? Sabemos que con la edad, pues el sistema inmune se vuelve un poco más perezoso y no responde de forma tan eficiente como cuando uno tiene veintitantos años. Entonces, podría ser las dos, o incluso tres posibilidades, darlo como tratamiento o y combinado como vacuna. Gracias. Dice, ¿esta vacuna va a generar memoria? Muy buena pregunta también. La semana pasada terminamos de hacer los primeros ensayos de linfoproliferación y hemos encontrado que hay memoria inmunológica. No sabemos cuánto dura porque tenemos que espaciar los tiempos para poder ver cuánto tiempo dura la memoria inmunológica. Lo que les puedo adelantar es que sí hay memoria, pero no sabemos qué duración tenga. Estamos todavía dejando más tiempo para poder hacer proliferación después de más tiempo de haber vacunado, a ver cuánto tiempo dura la memoria inmunológica. La otra cosa que hay que considerar es que no es lo mismo la memoria inmunológica en ratón que en humano. Entonces, como yo les digo a mis alumnos, si quisiéramos curar al ratón de cáncer, de Alzheimer, de lo que sea, ya lo hubiéramos curado, ¿no? El problema es que cuando pasamos del ratón al humano, pues tenemos problemas que son básicos de que somos mamíferos diferentes, pero por otro lado, los ratones de laboratorio son singénicos, o sea, la variación genética en los ratones es mínima. Por eso los experimentos salen padrísimos y preciosos y son súper reproducibles. En cambio, los humanos, pues tenemos variabilidades genéticas importantes y eso hace que algunas respuestas inmunes sean diferentes a otras, ¿no? En lo que formula, yo quise aprovechar para preguntarle si el autoensamblado
más bien, si existe alguna longitud límite para el antígeno que se le va a pegar a la poliedrina para lograr que tengamos una cápside viable, digamos, una nanopartícula viable. Esa es otra muy buena pregunta. La verdad es que no sabemos si hay un tamaño porque hemos fusionado proteínas muy grandes, incluyendo ADN polimerasas, RNA polimerasas. Y lo interesante de esto es que si agarramos las partículas y la echamos a una reacción de PCR, amplifica. Pues es impresionante cómo la polimerasa metida en una partícula sigue teniendo actividad enzimática. No sabemos, no entendemos esto. Creemos que es solo la superficie de la partícula donde las polimerasas son activas. Posiblemente en el núcleo de la partícula, pues ya no haya mucha actividad enzimática porque los substratos no entran tan fácilmente. Pero la verdad es que no sabemos. Lo que sí es que vemos actividad enzimática y hemos puesto, por ejemplo, la enzima, la luciferasa, que es muy, muy grande, la hemos fusionado y vemos actividad de luciferasa. Hemos utilizado varias ADN polimerasas y conserva la polimerasa muy bien. De hecho, es un sistema que podemos utilizar también para conservación, para diagnóstico por PCR, porque ya no tienes que tener la polimerasa en refrigeración, la puedes tener a temperatura ambiente ahí en el sol y hacer tu diagnóstico de PCR de COVID-19 con estas nanopartículas. Entonces, esa es otra aplicación que le vemos que puede ser muy útil. Interesante. Voy a leer otra pregunta aquí. Gerardo López dice una pregunta, le repito, una disculpa, no la vimos anteriormente. Dice, buena tarde, muchas gracias por el seminario tan interesante. Me parece maravilloso que con su investigación hayan logrado un prototipo de vacuna contra SARS-CoV-2. Sin embargo, para pasar a las fases siguientes de la formulación, distribución, etcétera, ¿cuál considera que es el reto más complicado? A lo mejor muchos de ustedes piensan que el reto más complicado es un reto tecnológico o científico o académico. Lamentablemente o tristemente, más bien tristemente, el reto principal es la falta de apoyo a la ciencia en México y el reto principal es la falta de compromiso con el trabajo científico en México, porque estamos comprando la vacuna que aparezca porque no hay suficientes lotes, pero no se ha invertido nada en producir una vacuna mexicana, o se ha invertido muy poco realmente. Nosotros estamos trabajando en este proyecto con dinero que nos ha otorgado la UNAM, pero el CONACYT nunca nos dio apoyo. A pesar de que ya teníamos patentada la tecnología, les demostramos que había funcionado en influenza aviar, en circoviriosis porcina, no nos dieron apoyo, consideraron que el proyecto pues no era prioritario. Gracias. Otra pregunta que tengo aquí dice, ¿por qué las farmacéuticas eligieron el uso de ARN y no de proteína? Bueno, las personas que desarrollaron esta tecnología en realidad no fueron una farmacéutica, sino fueron gente de la academia. Y ya llevaban muchos años, a lo mejor 10 o 15 años, tratando de desarrollar vacunas en base a ácidos nucleicos, con muy pocos éxito. Los ácidos nucleicos no entran muy bien a las células, los ácidos nucleicos son muy lábiles, en la sangre se destruyen muy rápido porque tenemos enzimas en la sangre que destruyen los ácidos nucleicos, entonces no es muy eficiente la entrega de ácidos nucleicos a nivel sistémico. Sin embargo, estas personas perseveraron en su trabajo y la verdad es que es un misterio cómo puede funcionar también con más del 95% de eficiencia esta vacuna, pero el hecho es que funciona. Claro, no es un RNA tradicional, cambiaron algunos bases para utilizar bases que no existen en la naturaleza y eso hace que los ácidos nucleicos no sean tan lábiles a RNasas. Entonces, no son, digamos, las bases tradicionales que se conocen como guanina, citosina, sino son modificados, son bases metiladas o modificadas que hacen que las RNasas no las puedan cortar fácilmente. Entonces, son ácidos nucleicos y esto también se ha avanzado mucho. La generación de bases modificadas empezó a lo mejor hace 10 o 15 años, pero era carísimo. Hoy en día es mucho más económico producirlas, sintetizarlas.
Entonces, creo que se juntaron muchas cosas y por eso es por lo que estas compañías decidieron utilizar ácidos nucleicos. Ahora, tiene desventajas. La vacuna tiene que estar almacenada a -80 grados. -80 grados no lo puede uno obtener más que en ultracongeladores. Siquiera los congeladores de los supers que almacenan carne llegan a ese nivel. A lo mejor llegan a -10, -15, pero -80 ya estamos hablando de un ultracongelador o incluso de nitrógeno líquido. No, no está tan fácil. Entonces eso impone un problema de distribución muy importante, que es lo que estamos viendo en México y en muchos países, ¿no? Que se están vacunando con la vacuna de Pfizer a las ciudades grandes. ¿Por qué? Pues porque son las ciudades donde pueden tener ultracongeladores, ¿no? Muy bien, gracias. Voy a leer otra pregunta, dice de Fabio Cruz. Interesante plática, no soy experto en esta área. Mi pregunta es, ¿este tipo de investigación del SARS-CoV-2 aquí en México lo hacen varios grupos de investigación o únicamente lo hace la UNAM? ¿Cree que con la experiencia de esta pandemia el gobierno pueda apoyar más estas líneas de investigación? Bueno, vamos a dividir las preguntas. No somos nosotros los únicos. Hay gente del Tecnológico de Monterrey que está trabajando también con vacunas. Están utilizando una tecnología muy parecida a la vacuna de CanSino, es decir, es un adenovirus al cual le meten el RNA de la proteína de la corona. Hay gente en el Poli que está trabajando también con vacuna. Yo creo que debemos haber quizá unos 6 grupos o 7 grupos en México trabajando en vacunas. Ahora, respecto a la segunda pregunta, yo creo que es difícil subestimar la ignorancia de nuestros gobernantes. Yo creo que es un reto enorme hacerles entender la importancia de la ciencia. Yo he intentado incluso en tratar de hacerles entender como un modelo de negocios. O sea, si México produce vacunas, las puede vender en el mundo y son ingresos en euros y en dólares. Si no les interesa la salud, no se preocupen, véanlo como negocio, ¿no? Vamos a vender vacunas al mundo. Muchos de ustedes a lo mejor son muy jóvenes y no recuerdan la época de los 70, pero en los años 70 México exportaba vacunas. Birmex, que era la parte del gobierno encargada de la producción de vacunas, exportaba vacunas. Ahorita que salen los diarios de que los cubanos nos quieren salvar y nos van a mandar la vacuna de SARS-CoV-2 y no sé qué, yo les recuerdo que en los años 70 nosotros salvamos de polio y de muchas cosas a Cuba porque les donamos vacunas. México en los años 60 y 70 tenía curiosamente un apoyo a la ciencia mucho mayor que el que vemos hoy en día. Entonces, yo creo que el apoyo a la ciencia ha ido decayendo con el tiempo y en este gobierno yo tenía esperanzas de que tuvieran una visión diferente, pero pues me he topado con la cruda realidad de que pues como que a veces intentan regresar a México al siglo XVII. Vamos ahora a quemar carbón para producir electricidad, ¿no? Vamos a quemar gas para producir electricidad. O sea, vamos a regresar a 70 o 80 años atrás. Yo siento que va a ser difícil que vean la necesidad de hacer esto, porque ni siquiera como negocio lo han visto, ¿no? Ni siquiera como negocio se han dado cuenta del negocio tan importante. Ahorita, si nosotros tuviéramos vacunas, se la podríamos vender a quien sea, porque todo el mundo se está peleando por las vacunas. Todo el mundo se está peleando por las vacunas. Bien, tengo una pregunta de Penélope. ¿Qué podemos hacer como sociedad para apoyar estas investigaciones? Esa es una muy buena pregunta. Como sociedad podemos hacer muchísimas cosas. Yo los invito a que en redes sociales aconsejen a la gente que no se crea lo que aparece en fake news y en Facebook y en redes sociales. Las vacunas no causan retardo mental, ni causan Alzheimer, ni causan cáncer. La primera vacuna se aplicó hace 225 años. La humanidad lleva vacunándose toda su existencia moderna. Todos nosotros hemos recibido por lo menos una, si no es que múltiples vacunas.
Si la vacuna produciera retraso mental, la humanidad estaría en condiciones peores de la que está ahorita, ¿no? Si la vacuna produjera cáncer o autismo, pues estaríamos en otra situación. Recordemos que el autismo pues, es una enfermedad grave, es una enfermedad lamentable, pero es una enfermedad que ocurre en el 0,05% de la población, o no sé, o sea, es una enfermedad que no ocurre con mucha frecuencia. Entonces, si fuera producida por las vacunas, pues yo creo que por lo menos el 30 o 40% de la población tendría autismo, y no es el caso. A lo mejor el 30% de la población tendría retraso mental. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tratar de contrarrestar el movimiento antivacunas que hay, que la mayoría de la gente de este movimiento antivacunas está muy mal informada y tiene información obtenida en redes sociales en lugar de ir al sitio de la OMS o al sitio de la Secretaría de Salud en México o a sitios pues, donde se maneja información científica, no nada más pues como anécdotas, ¿no? De redes sociales. Entonces, con eso yo creo que se puede contribuir muchísimo a tratar de contrarrestar el movimiento antivacunas que hay en México. Voy a cerrar con las últimas dos preguntas. Pues uno pues, dice que es un poco quizás personal, si usted ya recibió la vacuna de SARS-CoV-2, esa es una. Y la última pregunta es, al ser estas vacunas nuevas todas, ¿esperaría efectos secundarios a largo plazo? Si es así, ¿en cuánto tiempo? Y gracias por la plática, muy interesante. Eh, los efectos secundarios que hemos visto en la clínica ocurren dentro de los primeros 30, 40 minutos, que han sido reacciones alérgicas moderadas a choques anafilácticos más severos. O, como se ha visto el caso ahora, ha habido algunos casos de sangrados, etcétera, pero son cosas que ocurren, digamos, para tener un rango un poco más amplio en la primera hora posterior a la vacunación. Por eso nosotros hemos recomendado que cuando se vacuna a las personas se les deje en observación por lo menos 45 minutos o una hora. Creo que en la Ciudad de México se les está dejando media hora o 40 minutos. Me parece un tiempo razonable porque tampoco queremos tener a la gente guardada ahí sin mantener la sana distancia esperando mucho tiempo. Entonces creo que 40 minutos es un tiempo razonable para ver reacciones secundarias a la vacuna. Eh, eh, Reacciones crónicas a la vacuna, no creo que haya muchas, no se ha visto hasta ahorita ninguna, pero lo que sí hemos visto, y eso sí ha sido pues, muy alarmante, son reacciones crónicas a el COVID-19. Hemos tenido, no son muchos casos, pero hemos tenido casos de gente que tiene problemas neurológicos crónicos, fatiga, dolores de cabeza, debilidad muscular, una serie de casos de efectos, y no solo en gente grande, lo hemos visto en gente joven, deportista, y que les duran varios meses, no sabemos exactamente por qué. Yo creo que todavía no entendemos muy bien cómo este virus ataca el sistema nervioso central y ataca a otras partes fuera de los pulmones y de las vías respiratorias, que es como el blanco más evidente del virus, pero creo que sí afecta a otras partes del organismo y creo que tenemos que estudiarlo más y ser como más cautelosos y ser más humildes y reconocer que no entendemos bien todavía este virus y no minimizarlo. Yo creo que no es adecuado. Las autoridades en un principio de la pandemia minimizaron muchísimo los efectos de la pandemia y del virus, dijeron que era pues, menos que un resfriado, que no pasaba nada. Y bueno, según las estadísticas del INEGI, no lo digo yo, lo dice el INEGI, ya llevamos más de 200,000 muertos. Claro, según el gobierno van a un poquito más de 200,000, pero como ustedes saben, no es lo mismo usar como referencia los certificados de defunción que utilizar como referencia las hospitalizaciones, las muertes en hospital, porque la gente, sobre todo en la parte crítica de la pandemia, en noviembre, diciembre del año pasado, la gente no se iba al hospital a morir porque no quería morir solo. Porque una vez que ingresaba al hospital ya no volvía a ver a sus familiares, entonces la gente se estaba muriendo en su casa. Entonces hay eh, una gran cantidad de muertes por COVID que no están en las cifras oficiales, porque las cifras oficiales se basan en muertes en hospital, no en certificados del registro civil de muerte. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación y bueno,
Muchas gracias sobre todo al doctor Luis Paca Domínguez y los esperamos en las próximas ediciones de nuestro seminario departamental. Pues gracias a todos por su tiempo y sus preguntas y cuídense mucho, hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia.